El sol aún no había alcanzado su cenit cuando el jeque billonario, envuelto en las sedas más finas y rodeado de oro reluciente, contemplaba desde su balcón la plaza central de aquel emirato majestuosamente iluminado por la luz dorada del mediodía. En su mundo, el poder era ley y la riqueza un escudo impenetrable. Pero en ese instante, algo había quebrado esa coraza sin que él recordara cuándo ocurrió. Entre la multitud, sus ojos se posaron en una figura distinta. Una mujer sencilla, vestida con humildad, cuyos pasos parecían ser ligeros pero seguros. Sin poder apartar la mirada, observó cómo ella, sin dudar, sacaba unas monedas gastadas para comprar el almuerzo de un niño de rostro sucio y mirada hambrienta. La escena palpitaba con una pureza que chocaba violentamente contra la fría opulencia que lo rodeaba, el aroma inconfundible del incienso árabe que impregnaba el aire no lograba ahogar el latido acelerado que comenzó a sentirse bajo la piel del jeque. Aquella humilde maestra, con pausa y ternura, estaba enseñando una lección más profunda que cualquiera impartida en sus cursos de poder o riqueza. Era un destello que iluminaba un vacío que no había querido enfrentar. Aunque su rostro permanecía impasible, en su interior una tormenta se gestaba. ¿Cómo podía un gesto tan pequeño, tan simple, hacer que su mundo se tambaleara? Su mirada, antes fría y distante, ahora acuñaba una mezcla incomprensible de fascinación y desasosiego. La necesidad de descubrir quién era esa mujer se convirtió en un impulso que no podía evitar. El jeque descendió de su trono de oro y mármol, alejándose del manto de sábanas bordadas que definía su alta posición para perderse en el bullicio de la plaza. El contraste entre aquel lugar cálido y vivo y su palacio helado, lleno de apariencias, se volvió insoportable. El sonido de las risas del niño y el agradecimiento silencioso de la maestra resonaban en su mente como una música extraña y envolvente. Mientras la observaba con más detenimiento, notó en sus ojos una mezcla de esperanza y cansancio, un secreto que parecía pesar en cada uno de sus pasos. La mujer no era solo un acto de bondad anónimo, era un enigma hecho carne, capaz de despertar emociones olvidadas y afrontar realidades muy distintas a las suyas. El jeque billonario sintió entonces una fisura en su armadura de autoridad. Por primera vez, la indiferencia fue sustituida por un anhelo profundo, casi doloroso. Aquella visión traspasaba capas de orgullo y tradición, enfrentándolo a la posibilidad de abrir su corazón cerradamente blindado. Pero antes de que pudiera dar un paso más en aquella búsqueda inesperada, un susurro cercano, una sombra inquietante, rompió la magia del momento. La maestra se volvió, aprisionando con la mirada a un hombre que parecía perseguirla, revelando un miedo escondido que aceleró el pulso del jeque. El misterio crecía, y el destino comenzaba a trazar un camino que ninguno de los dos había previsto. Y antes de que este misterioso encuentro cambie para siempre el destino de nuestro jeque billonario, asegúrate de ser parte de nuestra caravana de historias. ¿Ya nos sigues? Deja un like si sentiste el toque especial de este momento. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué crees que oculta la humilde maestra? Tu pasión por estos dramas nos impulsa a seguir contando estas leyendas inolvidables. Gracias por acompañarnos. El silencio que se apoderó de la plaza fue interrumpido por el viento cálido que arrastraba consigo el aroma a especies y arenas lejanas. El jeque billonario sintió cómo cada latido en su pecho reverberaba con fuerza, como si el destino le susurrara:
un secreto urgente que debía descubrir. La mujer, con los ojos abiertos por el miedo, lanzó una mirada rápida y temblorosa al hombre que la acechaba desde las sombras. El jeque reconoció entonces en aquella figura la autoridad opresiva de un guardia del palacio, alguien cuya sola presencia anunciaba órdenes sin espacio para la duda. Sin dudarlo, su imposición era clara. La maestra debía abandonar inmediatamente la plaza. Pero ella no se movió. Con un gesto firme y un brillo desafiante en su mirada, se plantó frente a la figura que parecía querer arrebatarle la libertad con una mano invisible. Fue entonces cuando el jeque percibió que aquella mujer, lejos de ser una víctima cualquiera, portaba la dignidad de alguien que conocía la lucha silenciosa, la resistencia encallada en el alma. El corazón del jeque billonario, aunque acostumbrado a dominar ejércitos y a manipular imperios, se estremeció con aquella escena sencilla y cruda, un estremecimiento que se tradujo en un impulso urgente y casi visceral de protegerla, de romper él mismo las cadenas invisibles que la aprisionaban. Con paso decidido y voz grave, el jeque se adelantó, su porte imponente eclipsando el sol que se deslizaba sobre la plaza. «Basta», ordenó sin más. La autoridad natural que emanaba de su perfil hercúleo imponía silencio inmediato. El guardia retrocedió, incapaz de resistir el peso del nombre y la presencia del jeque. La mujer, sorprendida, clavó sus ojos oscuros en él, y entonces una chispa de esperanza se encendió en su expresión, cuando comprendió que aquel hombre, tan distante y encerrado en su propio mundo, acababa de convertirse en su inesperado protector. El jeque billonario no dijo más. Con un gesto, convocó a la mujer a seguirlo, y sin importar la curiosidad de la multitud, ni el cuchicheo que comenzaba a resonar, ambos se adentraron en las callejuelas estrechas que se abrían detrás de la plaza, evitando el lujo y la opulencia para encontrarse con la vida real que él había ignorado por demasiado tiempo. Mientras caminaban, la mujer rompió finalmente el silencio con una voz baja y firme. «No debería estar aquí», admitió, «pero hay cosas que debo proteger». El jeque se detuvo, sus ojos revelando un atismo de fragilidad. ¿Qué es tan valioso como para desafiar las leyes de este emirato y poner en riesgo tu vida? Ella bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido modesto. Un secreto, que si se revela destruiría todo lo que conozco y dejaría un vacío imposible de llenar. Aquellas palabras cayeron como una sombra entre ellos, y por primera vez el jeque sintió no solo fascinación, sino una responsabilidad agobiante que lo conectaba a esa historia oculta, porque en la fragilidad de aquella mujer sencillamente había una fuerza capaz de sacudir su mundo imperturbable. El sol comenzaba a declinar, tiñendo de oro oscuro las paredes de adobe y las torres lejanas. La ciudad, con su pulso vibrante y sus 1000 secretos, parecía contener la respiración ante lo que estaba por venir. En ese instante, un ruido seco y metálico rasgó el aire, el sonido de una daga deslizando sobre la piedra. Un relámpago de peligro que hizo que los ojos de ambos se encontraran con la misma alarma. El jeque instintivamente empujó a la mujer detrás de un muro de piedra, sus músculos tensos, preparados para enfrentar la amenaza invisible que atentaba contra ella. Pero lo que apareció ante ellos no fue el atacante esperado, sino un mensajero jadeante, cubierto de sudor y con el rostro pálido. En su mano temblorosa sostenía un pergamino sellado con el emblema real. «Mi jeque», dijo con voz entrecortada, «hay noticias urgentes en el palacio. Un complot que podría cambiar el curso de esta familia.
Han descubierto el secreto. La mujer contuvo la respiración y el jeque sintió que el aire se volvía pesado, como si el propio tiempo se obligara a detenerse. Una batalla más allá de la opulencia, más profunda que las riquezas, estaba comenzando, y el jeque billonario, por primera vez en su vida, se encontraba atrapado entre el poder absoluto y una vulnerabilidad que solo su corazón podía sentir. Mientras el sol desaparecía tras las dunas suaves del desierto, la sombra de la traición se cernía implacable sobre el emirato, y una pregunta ardía en la mente del jeque como un fuego que no podía apagar. ¿Quién realmente era aquella mujer? ¿Y qué misterio tan oscuro estaba dispuesta a esconder al punto de arriesgarlo todo? El silencio que siguió solo fue roto por el susurro de la brisa que tejía un presagio. El destino los había unido, pero la tormenta apenas comenzaba a rugir. Extendía un manto carmesí sobre el cielo, mientras el jeque billonario, envuelto aún en la solemnidad de su túnica real, conducía a la maestra por callejones estrechos donde la opulencia se desvanecía y la verdad tomaba su lugar. El olor a incienso se entremezclaba con la fragancia terrosa del suelo seco, y ese contraste parecía reflejar la tormenta interna que azotaba al hombre de poder absoluto. Por un instante, sus ojos revelaron una chispa quebrada, una grieta apenas visible en la armadura de oro que lo cubría. ¿Por qué te persiguen con tanta insistencia? Su voz era un susurro grave, cargado de esa mezcla extraña entre curiosidad y protección. Ella levantó la mirada, aquella misma que escondía secretos insondables, y respondió con la voz firme, aunque teñida de miedo: porque mi verdad amenaza a quienes han construido su poder sobre mentiras. Si la conocen, todo este emirato podría tambalearse. El jeque sintió el peso de cada palabra como un golpe seco en su pecho. No era solo un aviso, era un desafío directo a su mundo inquebrantable. Podía ver la determinación en sus ojos, esa certeza inquebrantable de quien está dispuesta a luchar por lo que cree justo, sin importar el precio. Y por primera vez, el poder parecía insuficiente. Sus pasos resonaban contra las paredes de adobe mientras avanzaban. Cada instante densamente tejido con un silencio tenso que gritaba más que 1000 palabras. Ella estaba a su lado, pequeña en apariencia, pero gigantesca en voluntad. Una suave brisa agitó la vestimenta del jeque, y él sintió la presión de aquel destino insolente que se negaba a permanecer oculto. Cuando llegaron a una antigua puerta de madera, adornada con detalles dorados y piedras pulidas, el jeque se giró hacia ella, sus ojos penetrantes buscando algo más allá de las palabras. «Confía en mí», dijo con una autoridad que se suavizaba. «Te protegeré, pero necesito que me digas quién eres realmente y qué amenaza tan profunda llevas dentro». La mujer dudó un momento, la sombra de una lucha invisible reflejada en su pecho. Luego, con un suspiro que parecía liberar siglos de miedo, comenzó a hablar. «Mi nombre es Laila», confesó lentamente. «Y ciertos miembros de la familia real, los mismos que tú confías, han estado ocultando un pacto oscuro. Una traición sellada en sangre, que si se revela, destruiría no solo nuestra línea, sino el equilibrio entero del emirato». El jeque sintió cómo un escalofrío surfaba su espalda, a pesar del calor abrasador que los rodeaba. «¿Por qué tú? ¿Por qué no acudir a nadie más?». Su pregunta fue casi inaudible, como si temiera despertar monstruos dormidos. «Porque mi madre, quien me crió lejos del palacio, descubrió los secretos y fue silenciada. Yo juré mantener la verdad oculta hasta encontrar la oportunidad correcta de exponer la corrupción. Pero ahora el tiempo se agota». Sus palabras pendían en el aire, pesadas y peligrosas,
El jeque sintió que el brillo del oro en su anillo se atenuaba ante la intensidad del misterio que enfrentaban. «¿Y si yo te apoyo, Layla, en qué me convierto? ¿En un enemigo de aquellos que me han sostenido en el trono?», preguntó, con la sombra de la duda teñida de un miedo inesperado. Ella se acercó apenas, lo suficiente para que sus miradas se encontraran sin miedo ni máscaras. «No, te convertirás en el guardián de una verdad necesaria, en el hombre que puede romper cadenas sin perder su alma». La complejidad del momento los envolvía. Dos mundos chocaban, un poder absoluto y una fuerza humilde, unidos por un peligro común. De repente, un sonido seco y frenético rompió la quietud. Paso apresurado, ramas rompiéndose bajo pies veloces. Ambos se volvieron hacia la calle, alertas. Entre la penumbra emergió una figura encapuchada, con una daga brillante que reflejaba la luna naciente. El jeque se interpuso inmediatamente, una barrera imponente no solo de físico, sino de voluntad férrea. La sombra atacó con rapidez, pero el jeque, acostumbrado a 1000 batallas políticas y tangibles, bloqueó el filo con un movimiento calculado. El choque de metales resonó en la noche, tomando el pulso frenético del momento. Layla retrocedió, temblando pero decidida a no dejarse vencer. En ese instante, una voz familiar emergió de la oscuridad. «¡Deténganse!», exclamó el mensajero jadeante que los había alcanzado antes. La figura se detuvo y la capa fue retirada, revelando un rostro conocido, el hermano menor del jeque, alineado con la misma nobleza que escondía la sombra de ambición. «Sabéis lo que está en juego», advirtió con mirada cargada. «Si Layla revela la verdad, este emirato caerá en el caos y la familia se romperá para siempre». El jeque apretó los puños, la tensión de siglos de poder y traición palpando en el aire. Su mundo, antes seguro y delimitado por oro y ley, ahora se fracturaba bajo la amenaza de una verdad que por primera vez no podía comprar ni ordenar desaparecer. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era un abismo de decisiones aún no tomadas. El jeque billonario miró a Layla, y en sus ojos la promesa de un nuevo camino, uno donde la fortaleza debía venir no solo de riquezas, sino del coraje de enfrentar fantasmas ocultos. Con voz firme, apenas un suspiro convertido en mando, dijo: «El destino nos ha unido, Layla, y juntos enfrentaremos lo que el pasado ha querido ocultar. Pero que quede claro, el precio será alto, y no todos sobrevivirán a esta tormenta». Un relámpago cruzó el horizonte, y en ese instante la promesa oscura y luminosa de una revolución latente selló el destino de dos almas. El susurro de las arenas anunciaba que la noche solo había comenzado, y dentro del palacio las sombras acechaban con sonrisas cargadas de veneno. El jeque billonario apretó la mandíbula, consciente de que la verdadera batalla apenas despertaba, y que la mujer junto a él, cargada de secretos y valentía, era tanto la llave de su salvación como la chispa de su caída. El eco del choque entre las dagas resonaba en las estrechas calles, mientras la figura encapuchada retrocedía con rapidez, desapareciendo tras un callejón oscuro. La presencia imponente del jeque billonario aún se erguía firme, una barrera inquebrantable entre Layla y el peligro inminente. El resplandor plateado de la cuchilla contrastaba con el brillo dorado de los anillos que adornaban sus dedos, símbolos de un poder que hasta ahora parecía absoluto, pero que comenzaba a tambalearse ante la amenaza oculta que aquella mujer encarnaba. Layla, con la respiración agitada y el corazón desbocado,
lo miró a los ojos, buscando en ellos la fuerza que la esperanza nunca le permitió perder. El jeque, pese a la fría distancia que sus años de poder le habían ganado, sintió como un torrente de emociones se abría paso dentro de su pecho. Preocupación, admiración y un impulso protector que lo sorprendía a sí mismo. Nunca pensé que mi vida estuviera tan cerca del abismo, confesó ella con voz temblorosa. Pero ahora, estando aquí a tu lado, siento que no estoy sola para enfrentar lo que viene. El jeque la contempló, notando las pequeñas arrugas de cansancio que le surcaban el rostro, marcados por días sin dormir y noches de temor. Aquella bondad que había vislumbrado en la plaza, ahora se revelaba como una fortaleza silenciosa, frágil pero indómita. Susurró: en este mundo de oro y sombras, protegeré lo que sea necesario para que la verdad no se pierda, pero también para que tú estés a salvo. No permitiré que vuelvan a amenazarte. Ella asintió apretando con fuerza la tela de su vestido, mientras una ráfaga acariciaba el fresco aire nocturno. Allí, en esa calle silenciosa, la distancia entre dos mundos parecía menguar, pero las grietas en sus corazones apenas comenzaban a asomar. Un silencio tenso se instaló entre ellos, roto solo por el lejano canto melancólico de un muecín, cuyo llamado parecía elevarse como un presagio ominoso. El jeque apretó la mandíbula, consciente de que la verdadera batalla no estaba fuera, sino en las intrigas que acechaban dentro de su propio palacio. «¿Qué es lo que saben ellos?», preguntó, la voz grave. «¿Tus perseguidores? ¿Qué secretos buscan ocultar a toda costa?». Laila tragó saliva y bajó la mirada, como si el peso del mundo se posara sobre sus hombros. «Un pacto oscuro, sellado en sangre y mentiras», dijo finalmente. «Los que crees tus aliados ocultaron una traición que podría derrumbarlo todo. Si esa verdad sale a la luz, la corona y la familia entera caerán en ruinas». Las palabras colisionaban con la mente del jeque, derribando uno a uno los muros de certeza que había construido. El vasto imperio de sedas, oro y poder ahora enfrentaba una amenaza invisible y letal, diferente a cualquier guerra que hubiera librado. Un pestañeo fue suficiente para que Laila notara la lucha interna que atravesaba su protector. El hombre que dominaba reinos, que compraba voluntades, ahora encarándose con la fragilidad de la confianza y el miedo. «¿Y qué esperas de mí?», preguntó, la voz apenas un hilo. «¿Soy un peón en este juego o un socia en la supervivencia?». El jeque dejó caer su máscara de indolencia, mostrando la sinceridad que pocos habían tenido el privilegio de conocer. «Eres más que una aliada», replicó. «Eres la llave para restaurar la justicia en este emirato corrompido. Pero el camino que debemos recorrer es peligroso, y no todos en mi casa aceptarán esta alianza». La tensión quebró la fracción de segundo, antes de que un susurro se colara desde la oscuridad, un aviso que heló la sangre. «¡Jeque!», gritó una voz conocida. Ambos se giraron justo a tiempo para ver al hermano menor del jeque entrar en escena, sus ojos llenos de una mezcla de desafío y advertencia. La elegancia de su porte no mitigaba la amenaza surgida en cada palabra. «¿Crees que puedes cambiar el destino de nuestra familia sin pagar el precio?», inquirió con dureza. «La verdad que ella guarda es un veneno que destruirá todo lo que amamos y controlamos». El jeque billonario lo miró fijamente, con una calma tensa que sembró un silencio profundo. Aquella confrontación entre hermanos no era solamente una disputa de poder, sino el preludio de una guerra que alteraría las raíces mismas de su linaje. Laila apretó la mano que sujetaba con nervios la tela del vestido, consciente de que el filo entre la vida y la muerte ahora no solo dependía de enemigos externos,
sino también de batallas internas. El hermano del jeque dio un paso adelante, posando su mirada en ella con desdén. «Si no callas, Layla, desencadenarás el caos, y la familia pagará con sangre». El jeque sintió cómo la furia se alzaba en su interior, mezclada con una nueva determinación que lo impulsaba a desafiar todo lo establecido. «No permitiré que el miedo dicte nuestro destino», respondió con firmeza. «La verdad será expuesta, y quien se oponga enfrentará mi ira». La atmósfera densificó a su alrededor como si las paredes mismas contuvieran la respiración a la espera del siguiente movimiento. Layla se volvió hacia él. Jeque, encontrando en sus ojos el reflejo de una promesa sellada por el destino. El susurro del viento trajo consigo la fría certeza de que la noche apenas comenzaba, y que el eco de esas palabras marcaría el inicio de una tormenta implacable. Una sombra se deslizó tras ellos, y el leve roce de una daga emergió de nuevo en la penumbra. El jeque y Layla se prepararon, unidos por un lazo forjado en la crisis, conscientes de que cada instante podría ser el último. Pero fue entonces, cuando la tensión llegó a su punto máximo, que una voz rota por la desesperación resonó entre las piedras antiguas. «Es no solo traición lo que acecha. Hay secretos aún más oscuros enterrados en el pasado de nuestro linaje», advirtió un mensajero, su rostro empapado en sudor. «Secretos que podrían transformar la corona en cenizas». El jeque apagó cualquier resquicio de duda que habitaba en sus ojos. El encuentro se había convertido no solo en una lucha por el poder o la verdad, sino en una cruzada que exigiría sacrificios inimaginables. Y mientras el manto estrellado del desierto se desplegaba sobre ellos, un pensamiento voraz cruzaba su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por salvar a Layla y a sí mismo? El fulgor de la luna reveló entonces un rostro que ni siquiera el jeque billonario esperaba ver en aquella noche de traiciones y promesas rotas. La noche caía como un manto oscuro sobre el emirato, y el palacio, normalmente imponente y siniestro a la vez, parecía ahora un laberinto de sombras y susurros. El jeque billonario apretaba los puños, las joyas en sus dedos centelleando débilmente bajo la luz de las antorchas. Layla estaba a su lado, pequeña y firme, con el cabello suelto que rozaba sus hombros, y una expresión que a la vez denotaba miedo y determinación. La promesa que acababan de sellar pesaba en el aire, como si cada palabra susurrada hubiera despertado antiguos fantasmas. «No podemos esperar», susurró el jeque, sus ojos recorriendo las paredes adornadas con tapestris bordados en oro. «Los enemigos de este emirato no esconderán sus movimientos esta vez. Están jugando a fuego y podrían quemarlo todo». Layla respiró hondo, su mano rozando la del jeque con un roce casi imperceptible, pero cargado de significado. «Tú eres la fortaleza que necesito», dijo, «pero no puedo evitar sentir que nos arrastramos hacia una trampa. Los que quieren ocultar la verdad tienen poder para destruirnos sin levantar ni una espada». Sus palabras vibraban entre el eco frío de la sala vacía. El jeque miró hacia la ventana abierta, la brisa del desierto trayendo consigo un aroma lejano a jazmín y misterio. Aquel instante parecía suspendido en el tiempo, entre el pasado oculto que clamaba por salir y un futuro incierto que se tejía con hilos invisibles. «Esta noche», declaró con voz firme, «convocaré a mis más leales consejeros. Nadie sospechará que Layla está aquí, ni qué clase de alianza hemos formado. Pero ellos sentirán el temblor antes de que el emirato despierte de su sueño dorado». El silencio que siguió
fue cortado por un sonido apenas perceptible. Pasos presurosos que se acercaban por el pasillo largo, haciéndose eco entre las columnas de mármol. El jeque y Laila se miraron, instintivamente alertas. «¿Quién va así a esta hora?», preguntó el jeque, su voz enmudecida por un destello de suspenso. Una sombra emergió entre las columnas, revelando a uno de sus más confiables hombres, cuya expresión era grave, casi descompuesta por la urgencia. «Mi jeque», dijo el mensajero jadeante, «han arrestado a varios guardias de palacio por conspirar contra usted. Pero hay algo más, algo que involucra a su propia sangre». El jeque frunció el ceño, sus músculos tensándose como cuerdas de acero. «Explícate», ordenó con voz cortante. «Una carta ha sido encontrada en manos del príncipe menor, una correspondencia secreta que podría implicar su participación en un complot para derrocarlo. Los detalles están siendo investigados, pero el rumor ya corre como viento entre las arenas. El palacio está dividido y la lealtad se ha convertido en moneda de cambio». El corazón del jeque billonario latió con fuerza arrebatadora. La opulencia de sus atuendos contrastando con la pesadez que se asentaba en sus hombros. «El hermano», musitó. «Nunca imaginé que su ambición rozara semejante abismo». Laila permanecía en silencio, su mirada fija en el hombre que hasta hacía poco se presentaba implacable, y ahora se revelaba herido por el filo de la traición. Comprendió entonces que ambos estaban atrapados en un juego mucho más peligroso de lo que ella había imaginado. «Debemos actuar rápido», dijo el jeque, apretando la mandíbula. «La fragilidad de la familia puede convertirse en su ruina, y con ella la de todo el emirato. Pero nadie verá la verdad sin antes pagar un precio». Los ojos de Laila brillaron con una mezcla de desafío y agotamiento. Su voz tembló solo levemente cuando pronunció las palabras que todos temían escuchar. «Desde hace años he guardado aquella carta. Sabía que cuando saliera a la luz nadie quedaría intacto. ¿Crees que apoyarte en mí será la salvación? Me temo que también soy un blanco para quienes temen la justicia». El jeque extendió la mano, tomándola con fuerza, no solo para sostenerla, sino para transmitirle su confianza férrea. «Juntos podremos enfrentarlo», prometió. «Pero debes estar preparada para lo que vendrá. No será un camino de rosas ni de secretos guardados en silencio». Allí, en la penumbra de aquella cámara que olía a incienso y poder, dos almas se entrelazaban, decididas a resistir la tormenta que se avecinaba. Una alianza llena de riesgos, sí, pero también de esperanza. Poco después, el jeque se alejó para preparar su plan. Laila fue dejada sola en aquella estancia, donde el reflejo de su rostro se multiplicaba en los espejos dorados. Cada línea, cada sombra. Sobre su piel hablaba del peso que cargaba. Susurró para sí: «No importa cuánto quieran silenciarme, esta verdad romperá las cadenas». Cuando alzó la mirada, notó un par de ojos invisibles que la observaban desde la puerta entreabierta. Era el hermano del jeque. Su sonrisa era fría, cargada de amenaza. Sin pronunciar palabra, la sombra se desvaneció en un suspiro. El cuco de traiciones apenas había comenzado a batir sus alas. Y en el corazón del palacio, bajo el brillo cegador de los candelabros, el jeque billonario descubriría que la mayor batalla no era contra enemigos externos, sino contra los secretos que su propia sangre había guardado por tanto tiempo. Mientras la luna bañaba la ciudad con su luz plateada, una voz interior lo impulsaba hacia el abismo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a Laila? Y, asimismo, cuando la línea entre poder y amor se desvanecía en un juego de sombras y traiciones, la puerta cerró tras ellos con un eco seco que parecía sellar un pacto invisible.
El jeque billonario intercambió una mirada con Laila, en la penumbra de aquella habitación olvidada por el tiempo, donde las paredes de piedra conservaban secretos susurrados durante siglos. El aire era denso, entremezclado con el aroma suave de rosas marchitas que el viento nocturno transportaba desde los jardines lejanos. El fulgor de unas velas temblorosas apenas iluminaba sus rostros, donde se dibujaban simultáneamente la determinación y el miedo. «No tenemos tiempo», susurró él, con una voz cargada de urgencia y suavidad. «Cada minuto que pasa, la red de conspiraciones se cierra más alrededor de nosotros. Aquí dentro y afuera, en el palacio, las sombras se mueven con intenciones letales». Laila sintió sin pronunciar palabra. Su mirada, fija en el mapa desplegado sobre la mesa, reflejaba el peso de un secreto que podía hundir imperios. Los contornos trazados en tinta negra delineaban no solo territorios, sino los nombres ocultos de quienes tejían engaños con la precisión de alquimistas sombríos. El jeque se acercó lentamente, tomando la mano de la mujer con un tacto que buscaba transmitirle calma. El brillo del anillo que adornaba su dedo medio capturó la luz vacilante y la descompuso en múltiples reflejos dorados. «Laila», dijo, su tono cambiando a un susurro casi íntimo, «estas crisis que amenazan todo lo que he construido también me han mostrado la fragilidad de mi propio corazón. No esperaba encontrar en ti más que una sombra pasajera, pero ahora sé que eres el fuego que podría quemar o sanar mis cicatrices». Ella bajó la cabeza, un hilo de emoción quebrando su usual compostura. La tensión entre ellos se espesaba como el perfume del oud en el aire, una mezcla embriagadora de peligro y deseo. Un golpe suave resonó en la puerta, seguido por una voz firme y conocida que rompió el instante suspendido en tiempo. «Mi jeque, es momento. Sus consejeros están esperando en el gran salón». El jeque soltó la mano de Laila, aunque no sin cierto rastro de reticencia. El mundo que lo demandaba era feroz, y cada decisión podía ser punzada o salvación. «Ven conmigo», ordenó, estudiando el rostro de Laila. «No te alejarás, no ahora». En el vasto salón, las luces de arañas de cristal reflejaban infinitos destellos. Hombres vestidos con túnicas bordadas en hilos de plata y oro se habían congregado en un círculo tenso. Sus ojos, calculadores y a veces dudosos, se posaron en él cuando hizo su entrada, seguido por Laila, que acarreaba la sombra de un misterio aún mayor que cualquier tesoro. El jeque tomó posición en el centro, el peso de su título tiñendo el espacio con una mezcla de admiración y temor de sus súbditos. Su voz se alzó, resonante, cortante como el filo de una espada. «Los muros de este emirato han comenzado a agrietarse». Comenzó. «Conspiraciones ocultas amenazan con derribar lo que generaciones construyeron. Mi propia sangre no está exenta del veneno, pero no permitiré que la oscuridad decida por nosotros». Un murmullo controlado recorrió la sala mientras Laila permanecía a su lado, firme, con una convicción inquebrantable que desafiaba su aparente fragilidad. «Tengo pruebas», continuó el jeque, «cartas, testimonios y la certeza de que algunos entre ustedes guardan las llaves de esta traición». Los ojos se clavaron en Laila, y por un instante ella pareció pesar el significado de ese contacto visual, sintiendo el hálito helado de la desconfianza y la aceptación. La voz de uno de los consejeros rompió el silencio con dureza. «Mi jeque, ¿estás seguro de que no estás dejando que un extraño sembre discordia? La familia ha sido siempre el pilar incuestionable.
El jeque apretó los labios, dejando que la tensión creciera antes de responder con una mirada de acero. El poder sin justicia es un espejismo, y los secretos, por más bien guardados, terminan por devorarnos a todos. No busco enemistades, sino la verdad que limpiará la sangre de esta casa. Un suspiro profundo escapó del pecho de Layla, suavizando la solemnidad del ambiente. Luego, con una voz que combinaba firmeza y vulnerabilidad, añadió: «He vivido toda mi vida oculta en las sombras, pero estas sombras no son solo mías. El pacto oscuro que menciono une a quienes deberían proteger este emirato con quienes desean verlo caer. La verdad es un filo que corta cadenas, pero también desgarra». Un silencio pesado cayó luego, fragmentado por el repentino sonido de pasos ralentizados que se aproximaban. La puerta se abrió para revelar a un hombre alto, su rostro marcado por cicatrices antiguas, y en sus ojos guardaba tanto respeto como advertencia. Era el hermano menor del jeque, quien irrumpió sin ceremonia. ¿Planearás destruir a tu propia sangre por un secreto traído por una desconocida? Su voz era un filo, cortante y cargada de resentimiento. No permitiremos que esta locura arrastre nuestra herencia al abismo. El jeque giró con lentitud para encarar a su hermano, sus dedos cerrándose en un puño firme. No hay herencia sin verdad, y no habrá legado mientras vivamos con mentiras. El hermano menor sonrió con desprecio. Entonces prepárate para la guerra interna, porque ni tú ni ella estarán solos en esta pelea. La luz de las arañas titiló violentamente, como si el propio palacio se estremeciera ante la tormenta que se avecinaba. Layla apretó la mano del jeque, encontrando en su agarre la fortaleza que necesitaba para no sucumbir. En ese instante, un sonido inesperado. Un rasguño bajo la puerta, breve y casi imperceptible. Una nota deslizada en un fino papel, con tinta negra y un sello roto. El jeque la tomó y leyó en voz alta, dejando que cada palabra cayera como un martillo en la sala. Este emirato está condenado si no se apaga la llama que Layla ha encendido. Cuidado con quienes juegan con fuego, porque la destrucción será para todos. La amenaza, velada pero brutal, consiguió calar en los huesos de cada uno presente. El corazón del jeque billonario latió con fuerza, consciente de que la batalla más feroz no era solo contra enemigos visibles, sino contra legados oscuros y traiciones íntimas. Desvió su mirada hacia Layla, y ahí, en medio de aquella tormenta silenciosa, una pregunta ardía entre ellos, sin respuesta todavía. ¿Sería suficiente su alianza para sobrevivir a la tormenta? ¿O serían ellos, juntos, la chispa que consumiera todo lo que conocían? Mientras el murmullo de conspiraciones crecía más allá de aquellas paredes, la noche parecía tragarse su destino. Un suspiro ahogado escapó del palacio, mientras el jeque billonario apretaba la mandíbula con la convicción feroz de quien sabe que la verdadera guerra apenas comienza. La noche caía pesada sobre el emirato, deslizándose silenciosa como un velo de misterio que cubría cada rincón del palacio y sus secretos. El jeque billonario mantenía la mirada fija en el pergamino que había recibido, sus dedos apretando el borde del papel con la fuerza de quien sostiene no solo una prueba, sino una sentencia. A su lado, Layla respiraba con dificultad, consciente de que cada palabra contenida en aquel documento podía convertir su mundo en cenizas. El murmullo distante del viento traía consigo ecos de historias no contadas, de traiciones enterradas bajo sedas y oro. El palpitar del desierto se sentía cercano, como un latido inquieto que presagiaba la tormenta por venir. El jeque cerró los ojos, un instante, intentando calmar la presidencia del caos.
que comenzaba a arder en su interior. Recordó entonces las miradas de sus consejeros, aquella mezcla turbia de lealtad y duda que había percibido en sus corazones. Más que poder, en ese momento sentía el peso abrumador de la responsabilidad que leía a cada paso, proteger su hogar sin convertirse en su verdugo. «No puedo confiar en nadie», murmuró, entre dientes, «ni siquiera en mi sangre». Laila se acercó, su silueta recortada contra la luz de las velas, reflejando la fragilidad de su figura frente a la inmensidad del poder que le rodeaba. Sin embargo, su voz, suave pero firme, atravesó la espesura del desencanto. «Entonces confía en mí, no porque sea la más fuerte, sino porque lo correcto se enfrenta con valentía, aun cuando el miedo aprieta el alma». El jeque la miró con una intensidad que atravesaba cualquier barrera. La mujer que hasta hace poco era un enigma, ahora parecía una llama viva que iluminaba las oscuridades de su vida. En ella encontraba una resistencia que nunca había conocido, un deseo de justicia mezclado con la ternura de quien ha sufrido y aún así sigue adelante. «Esta noche reuniré a mis aliados», declaró con voz que imponía respeto, «no solo para enfrentar a los traidores, sino para cerrar la herida que esa carta ha abierto en nuestro linaje». Con pasos pesados, se dirigió hacia la ventana abierta del gran salón, contemplando el cielo estrellado que parecía encender 1000 promesas silenciosas. El aroma de especias flotaba en el aire, buscando apaciguar la tensión, pero la atmósfera seguía cargada de presagios. Laila permaneció a su lado, sintiendo que más allá de las murallas doradas y los tapices bordados, se libraba una batalla donde nada estaba asegurado. Allí, bajo la luz tenue, comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a ella, sino al destino atormentado de ese hombre y a la sombra profunda de un imperio. «¿Qué harás si no todos responden a tu llamado?», preguntó con un hilo de voz, quebrando el silencio. El jeque apretó la mandíbula, sus ojos perdiéndose momentáneamente en la distancia. «Entonces tendremos que enfrentar juntos la traición, los fantasmas y la incertidumbre, pero no dejaré que esta casa caiga sin luchar hasta el último suspiro». Un sonido sutil rompió la calma, el eco de pasos firmes acercándose. La puerta se abrió con un balanceo medido, revelando la figura del hermano menor del jeque, cuya mirada estaba cargada de desdén y advertencia. La tensión instantáneamente se volvió palpable, como una cuerda que se tensa a punto de romperse. «Creo que juegas con fuego, hermano», susurró el hombre, con una sonrisa amarga. «Laila no es ninguna salvadora, sino la chispa que podría incendiar todo lo que hemos construido». El jeque giró lentamente, sus ojos oscuros clavándose en el rostro amenazante. «Si el incendio quema la mentira, entonces bienvenida sea la llama. Pero ese fuego no consumirá mi voluntad». El hermano avanzó un paso, su sombra alargándose por el suelo de mármol. «No te dejes engañar», amenazó. «Muchos prefieren la paz de la mentira a la tormenta de la verdad. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para proteger este reino, incluso a costa de quemar a los traidores». La palabra resonó en la sala como un decreto solemne. Laila sintió el frío del peligro envolverla, pero también el calor, inesperado de la mano del jeque, apretándola con fuerza. Un lazo silencioso se formó entre ellos, alimentado por la urgencia y la confianza naciente. El jeque volvió la mirada hacia el mapa extendido sobre la mesa, donde cada trazo parecía representar no solo tierras, sino elecciones, caminos que podían salvar o condenar. La batalla que se avecinaba
no sería solo con espadas o ejércitos, sino con secretos, sombras y corazones heridos. Esta familia está rota desde dentro, dijo finalmente, con una voz que mezclaba tristeza y determinación. Pero mientras yo sea jeque billonario, nadie verá cómo se derrumba. ¿Lo entiendes, Layla? Esta lucha no es solo por mí, sino por todo lo que hemos perdido y por lo que aún podemos salvar. Ella asintió, la mirada clavada en sus ojos como si delineara un pacto invisible. En ese momento, un movimiento al borde del salón llamó la atención de todos. Un mensajero apareció, pálido y jadeante, con un pergamino nuevo en la mano. Al entregarlo al jeque, su voz apenas un suspiro dijo: «Esto acaba de llegar, señor. Otra amenaza. Algo peor que lo que hemos visto». El jeque desdobló el pergamino con manos firmes, pero un nudo creciente en la garganta. Sus ojos recorrieron las palabras escritas con tinta oscura. «Quienes buscan derrocarte no solo saben del pacto traicionero, conocen también un secreto aún más letal, algo enterrado en las sombras de tu propia sangre, capaz de apagar la luz de este emirato para siempre». El silencio se encendió en la habitación. Como un relámpago que corta la noche, el peso de esa revelación cayó sobre todos. El jeque billonario apretó la mandíbula con fuerza, sintiendo la prisión que ese secreto empezaba a forjar alrededor de su corazón. Luego volvió su mirada hacia Layla, en la penumbra teñida de oro de aquella cámara cargada de destino, y pronunció con voz apenas contenida: «¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para descubrir la verdad, cuando la verdad puede ser la muerte?» Una sombra se deslizó por la entrada, y en sus ojos, un brillo desconocido prometía que lo peor aún estaba por venir. El sonido de la hoja de papel rozando la mesa parecía un suspiro que anunciaba la tormenta que se desataba dentro del palacio. El jeque billonario, de pie junto a la gran ventana del salón, contemplaba la luna sobre el desierto, su rostro en sombras reflejando la mezcla tumultuosa de poder, duda y una inesperada fragilidad. Layla permanecía a su lado, su presencia como un baluarte contra ese océano de conspiraciones y traiciones. El aire estaba cargado con el aroma persistente del oud, entremezclado con la tensión que vibraba en cada rincón. La cámara del palacio, aunque ornada y brillante, se sentía demasiado fría para la calidez contenida en aquel momento. «¿Cómo hemos llegado hasta aquí?», murmuró el jeque, pues la distancia entre la corona y la verdad parecía abismal. «Todo lo que creí firme comienza a disolverse ante el peso de una mentira enterrada en lo más profundo». Layla desvió la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con el borde de la mesa de caoba. En sus ojos un reflejo de batallas invisibles y años de silencio. «Quienes te rodean temen la verdad», respondió con voz firme, pero cargada de melancolía. «No es solo la ambición de tu hermano, sino de muchos que prefieren la comodidad de las sombras a la luz incómoda del día. Ellos harán todo lo posible por enterrarla para siempre». Un silencio pesado cayó como un manto, interrumpido solo por el suave eco de pasos distantes resonando en el pasillo del palacio. El jeque volvió lentamente la cabeza hacia la puerta entreabierta, sus ojos oscuros irradiando una mezcla de desafío y cansancio. «Prepárate, Layla», dijo con voz grave. «Esta noche decretaremos el inicio de una guerra silenciosa, donde cada palabra, cada mirada será un arma. Pero no serás una prisionera ni un peón. Serás mi voz y mi fuerza». Ella asintió, sintiendo cómo en ese pacto sellado por la necesidad brotaba una chispa de esperanza. A pesar del miedo y la incertidumbre, algo nuevo nacía entre ambos, la posibilidad de un futuro que desafiaría las sombras del pasado. De repente,
Un golpe seco interrumpió el flujo del tiempo. La puerta se abrió con fuerza para revelar a uno de los consejeros más cercanos del jeque. Un hombre de rostro curtido y ojos penetrantes que ocultaban resentimiento. «Mi jeque», informó con urgencia. «La Guardia Real ha recibido órdenes estrictas. Nadie debe salir ni entrar sin autorización. Creen que la conspiración es mayor de lo que sospechamos, y que podrían intentar un golpe durante su reunión». El jeque frunció el ceño, la tensión apretando su mandíbula. «¿Han mencionado a alguien en particular?», preguntó, la voz áspera por el peso de la preocupación. «Su hermano aparece implicado en las investigaciones», respondió el hombre, bajando la voz. «Pero también hay indicios de personajes desconocidos, sombras que nunca antes habíamos visto ni sentido». El jeque respiró hondo, sintiendo el calor del oro en sus dedos contrastando con el frío que comenzaba a extenderse por su alma. «Esto es más que una lucha por el poder», musitó. «Es un combate por la esencia misma del Emirato, por todo lo que somos y representamos». Laila, apoyándose en la mesa, lo miró con una gravedad que solo la verdad podía impeler. «No todos lucharán a tu lado, jeque. Algunos prefieren observar desde la distancia, esperando que la tormenta termine para elegir un bando seguro». La seguridad era una ilusión que comenzaba a desvanecerse bajo la fragilidad de la traición. Cuando la puerta se cerró tras el mensajero, el silencio volvió, pero esta vez era un silencio cerrado, lleno de promesas oscuras y decisiones implacables. El jeque se volvió hacia Laila, su mirada clavándose en la de ella con una intensidad que quebraba el manto de su autoridad habitual, dejando ver al hombre detrás del ícono del poder. «¿Estás lista para lo que se avecina?», preguntó en un susurro cargado de desafío y vulnerabilidad. «No solo es un juego de tronos, es una batalla donde la sangre y el amor serán las monedas más caras». Ella tomó un paso hacia él, los dedos rozando apenas la tela de su túnica real. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero lleno de significado. «Lo estoy», confesó, «porque ahora sé que no luchamos solos. Estamos juntos en esto, y no olvides, ni siquiera el oro más brillante puede ocultar para siempre las grietas en las paredes de un palacio». De repente, la penumbra se vio atravesada por una figura exhalando un aura de amenaza. El hermano del jeque emergió con una sonrisa cargada de desprecio y furia contenida. Sus ojos oscuros como pozos sin fondo. «Creen que pueden desafiarme», dijo con voz baja y venenosa. «Pero la familia es sagrada, y yo defenderé su honor, aunque para ello tenga que quemar el palacio entero». El jeque se plantó firme, asistido por una determinación que parecía derribar siglos de desconfianza. «El honor sin verdad es una prisión», replicó con un filo en la mirada. «Y es hora de romper las cadenas». Un silencio tenso se apoderó del salón, como si el mismo aire contuviera la respiración ante el inevitable estallido. De pronto, un crujido en la ventana llamó la atención de todos. La luna reflejó un brillo en un objeto que se deslizó con rapidez antes de caer dentro del salón. Un sobre sellado con un emblema desconocido. El jeque se agachó para recogerlo, sintiendo en la piel el peso de cada promesa rota y cada amenaza velada contenida en aquella carta anónima. Al abrirla, sus ojos recorrieron las palabras que hicieron que su corazón prácticamente se detuviera. «En la cuna de la corrupción, la más secreta de las traiciones dormita. Él no es solo un enemigo, sino un heredero de sombras. Ojo con quien arrojas tu confianza, porque el traidor viste piel de león». El jeque billonario cerró esa última línea en su mente con un gruñido de furia contenida. Su mirada se alzó hacia Laila, y en ese instante ambos supieron que la oscuridad que se avecinaba
no solo los sometería a la prueba definitiva, sino que revelaría verdades que podrían destruir más de lo que estaban dispuestos a salvar. Los portales del destino se habían abierto, y la primera ficha había sido movida en un juego mortal del que nadie saldría intacto. En el resplandor plateado de la luna, una pregunta quemante latía en el aire. ¿Quién en verdad era el enemigo? ¿El traidor disfrazado de aliado o el propio espejo que temían enfrentar? La luna ya no era un espectador distante, sino un testigo silencioso de la transformación inevitable que había sacudido el corazón del jeque billonario. Frente a Layla, en aquella cámara antigua, el peso de los secretos y las traiciones se desvanecía poco a poco, dando paso a una verdad que no solo liberaba, sino que unía. El eco de aquel mensaje ominoso aún resonaba en sus mentes, pero el miedo comenzaba a disiparse, reemplazado por una voluntad férrea. La promesa de enfrentar juntos los fantasmas del pasado y las sombras de su linaje había sellado un pacto indestructible. Las primeras luces del amanecer filtraron su resplandor a través de las ventanas talladas, bañando la estancia en tonos cálidos que parecían sanar años de dolor contenido. El jeque, que por tanto tiempo había vivido envuelto en la armadura del poder implacable, ahora mostraba una serenidad nunca antes vista, destilando la fuerza de un hombre que se reconocía vulnerable pero decidido. Layla, con la mirada iluminada por la esperanza, se apoyó suavemente en su brazo. La tensión que había dominado sus cuerpos era sustituida ahora por una calma reconfortante. «Ahora sabemos que no hay enemigo más duro que el silencio», musitó ella. «Pero tampoco hay fuerza mayor que la que nace de la verdad». El jeque asintió, sus dedos acariciando con delicadeza el contorno del rostro de Layla, como quien recupera una parte esencial de sí mismo. «He ordenado que se reúnan a los consejeros leales», declaró con firmeza. «Esta vez no permitiré que las traiciones sigan carcomiendo desde dentro. La justicia será la luz que guíe nuestro camino, y tú serás parte indispensable de esa luz». El perfume del desierto se filtraba en el aire, mezclándose con el aroma del incienso encendido por aquellos que ya despertaban al día nuevo. Afuera, la ciudad comenzaba a palpitar con renovada energía, un reflejo del cambio que también latía en el interior del palacio. En el salón principal, la reunión se desarrolló con un aire de solemnidad distinta. No había más espacio para la duda o la desconfianza, pues las evidencias exhibidas por Layla y respaldadas por el jeque eran irrefutables. Incluso el hermano menor, cuya ambición había sido un muro infranqueable, cedió ante la claridad de los hechos y la convicción que emanaba de la pareja. La batalla política se tornaba terreno de diálogo y acuerdos firmes, donde la búsqueda de justicia superaba viejas rencillas familiares. El jeque, en medio de aquella atmósfera, no dejó de observar a Layla con una mezcla de orgullo y ternura. En ella había encontrado más que una aliada. Había descubierto un amor capaz de vencer a cualquier sombra que la vida les arrojara. Más tarde, en los jardines del palacio, donde las flores comenzaban a esparcir su esencia bajo la tibieza de la mañana, Layla y el jeque caminaron juntos, dejando atrás las tormentas que por tanto tiempo los habían asediado. «Este lugar», dijo ella, respirando profundamente, «me recuerda que después de la oscuridad siempre florece la vida». Él apretó su mano, sus ojos reflejando la paz que había alcanzado. «Y así será con nosotros. No importa cuán profundas hayan sido las heridas, el amor es la semilla que renace y crece». Una brisa suave acarició sus rostros, trayendo consigo promesas de días plenos y un futuro tejido con paciencia y coraje. El palacio, una vez lleno de ecos de traiciones, ahora vibraba con un renovado sentido de unidad y esperanza.
La figura del jeque billonario, lejos de ser solo un símbolo de poder, era ahora la imagen viva de la redención y del amor que ha sabido abrir su corazón, desarmando al destino que parecía condenado. Las puertas del harem se abrieron para recibir a Laila no como una intrusa, sino como la esposa amada, la compañera que había conquistado no solo un imperio, sino el alma del hombre más temido y admirado. Ellos, juntos, eran el fuego nuevo que calentaba las frías estancias del palacio, la luz que disipaba las sombras que durante tanto tiempo habían acechado. En el silencio que envolvía la noche anterior, ahora solo quedaba la tranquilidad serena de los corazones reconciliados, el latir armonioso de dos almas que habían encontrado su lugar. Desde lo alto, el cielo se mostraba despejado, y el sol comenzaba a teñir de oro las dunas lejanas. Era el amanecer de una era prometedora, un capítulo cerrado con la fuerza del perdón y la esperanza. Y así, bajo el manto de un desierto que conoce bien sus secretos, el jeque billonario y Laila inauguraban una vida donde el verdadero poder residía en el amor y la verdad compartida, en la promesa eterna de estar juntos, frente a cualquier tormenta. Un nuevo destino se escribía, orgulloso y libre, en las arenas del tiempo.